Con mi acostumbrado saludo, que el Señor Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y en el seno de toda su familia. Les habla Francisco Antonio, conferencista en temas proféticos. En esta parte del video les estaré hablando sobre el levantamiento del Espíritu Santo de la tierra, evento de suma importancia y de mucha comprensión para los predicadores y maestros bíblicos, quienes deben poner en marcha el plan profético de Dios y predicar en las congregaciones para que los hermanos creyentes en la fe estén preparados, no solo en lo espiritual, sino en la parte literal, porque ya inició la profecía del libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6 al 8, donde se habla de rumores de guerras y nación contra nación. Es por este motivo que estamos brindando este apoyo con estos temas para muchos predicadores, maestros, evangelistas, entre otros, debido a que fue dado el don del conocimiento y discernimiento profético por el mismo Espíritu Santo. Esto hace ya un tiempo para que se diera a conocer ya para estos tiempos difíciles que ya nos están tocando la puerta con los temas proféticos. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde hace ya 20 años aproximadamente. Ahora le pedimos no dejen de dar un me gusta y dejar sus comentarios. Recordamos que para ver los videos deben ingresar a YouTube, escribir temas proféticos y buscan un logo azul color circular que dice en su interior panoramaprofético.ch. Pican allí y les aparecen los videos que ya se han subido en un orden cronológico de los eventos a suceder en la tierra y que ya están sucediendo. Bueno, mis queridos amigos, analicemos ahora un pasaje bíblico traído en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que a la letra dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, veamos las 62 semanas a que se refiere en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Estas 62 semanas equivalen a 434 días terrenales literales aquí en la tierra. Esto vendría a ser a un año, 2 meses y 9 días. Estos 43 días, un año, 2 meses y 9 días. Les comento, este tiempo ya se explicó en los videos anteriores relacionados con el medio tiempo profético, que allí se nos habla en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, del medio tiempo profético. Pero bueno, le resumimos de una manera breve este tiempo relacionado con el libro de Daniel para una mayor claridad, y el cual le corresponde es al medio tiempo profético que se habla, como le dije, en Daniel 12:7. Este medio tiempo profético, estas 62 semanas están dentro de los 3 años y medio o 1260 días que se le da al pueblo de Israel para su restauración según la palabra de Dios.
Y esto viene a representar las 62 semanas que referencia Daniel 9:26. Este tiempo inicia a correr según el libro de Daniel 9:25 y es con las 62 semanas, donde dice el versículo que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hablamos ya de la parte literal, parte física, de la destrucción que cause la guerra en esos tiempos. Se habla de muro, ese era el muro de los lamentos en esa parte, y la plaza. Entonces veamos, estas 62 semanas las multiplicamos por 7. ¿Por qué 7? Porque 7 es el múltiplo de las semanas proféticas, es el número base. Entonces tomamos las 62 semanas y las multiplicamos por 7, que equivale a una semana, y esto nos da 434 días terrenales. Como ya les dije, equivale a un año, 2 meses y 9 días. Y esto es hasta terminar los 3 años y medio, que son los que se le da al pueblo de Israel para que sea quitado el poder del Espíritu Santo de la tierra. Así como le estoy manifestando, mis queridos amigos y hermanos, una vez terminado este tiempo de las 62 semanas, es cuando el poder del Espíritu Santo es quitado de la tierra. Así lo determina el mismo libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. ¿Y para qué? Para dar paso al anticristo. O sea que mientras esté el Espíritu Santo en la tierra, el anticristo no puede comenzar a gobernar, tiene que apartarse, hacerse un lado, quitarse. Y una vez terminado este tiempo, es cuando inicia a correr el tiempo o el gobierno del destruidor, del príncipe, del anticristo. Bueno, ahora analicemos la metáfora de este tema, donde dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El versículo 26 es muy claro y dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El versículo de ninguna manera no está diciendo se le quitará la vida, no, se quitará, se apartará, se hará a un lado, se levantará, es lo que quiere decir. Entonces, cuando el versículo nos está diciendo se quitará la vida al Mesías, ¿sí?, se trata es que se levanta el Espíritu Santo. Veamos la metáfora y los estudios que se hicieron a este pasaje bíblico, con el fin de determinar y dar una mayor claridad de este tema, de este pasaje. En las escrituras, como vemos en el año 33, el cual coincide con la edad del Señor Jesucristo para estos tiempos, y eso fue un día miércoles del mes de abril a la hora 9, que son las 3 p.m. o 3 de la tarde de nuestra era. Fue cuando murió, entregó el Espíritu del Señor Jesucristo, según el libro de Mateo. Pueden verificar, libro de Mateo, capítulo 27, versículos 46, 50 y 51. Entonces, en los estudios se hicieron unos análisis de estos días. Por ejemplo, del día miércoles al día jueves es un día, hasta las 3 de la tarde. Del día jueves al día viernes son 2 días. Y del día viernes al día sábado hasta terminar la hora del tiempo serían 3 días. Aquí se da a conocer la hora en que el Señor Jesucristo entrega el Espíritu a nuestro Padre, y eso fue alrededor de las 3 de la tarde o la hora 9 como está establecida. Por eso los días que referenciamos aquí inician a correr sobre las 3
de la tarde. Por eso el día sábado termina por decir ya de ahí, y al otro día que fue la resurrección. Ya se había dado esta resurrección cuando llegó María Magdalena, o sea, la madre de Santiago, o María de Cleofas, la cual llegó muy de mañana el primer día de la semana, así como dicen las escrituras, primer día de la semana, que viene a ser el domingo. Ellas llegaron al sepulcro ya saliendo el sol. Pueden verificar ustedes en Marcos 16, libro de Marcos 16, capítulo 1 al 7. Allí se aclara más el tema. En el versículo 1 dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé compraron unas especies aromáticas para ir a ungirle al cuerpo del Señor. El versículo 2 nos dice que fue muy de mañana, el primer día de la semana. Ellas fueron al sepulcro ya saliendo el sol. El versículo 3 nos está diciendo, ellas decían entre sí, ¿quién nos podrá remover la piedra de la entrada del sepulcro? Ya que era una piedra grande y pesada. El versículo 4 dice que cuando ellas llegaron y miraron, vieron removida la piedra, que era una piedra muy grande. El versículo 5 dice que cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, unas vestiduras blancas, y ellas se asustaron. El versículo 6 nos dice, mas él les dijo, el ángel, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. El versículo 7 dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros, o sea, de ellos, a Galilea, y que allí lo verán como él lo dijo. Entonces mire que hacemos esta claridad en esta parte del primer día de la semana, el cual comienza es con el día domingo, para confirmar, corroborar lo que dice la palabra del Señor. De lo que yo les estoy diciendo, váyanse a Génesis capítulo 1 versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Esto según la Biblia, donde la noche, préstenme la atención mis queridos amigos, la noche inicia a las 6 p.m., o sea, 6 de la tarde, y va hasta las 6 de la mañana, o al amanecer, es decir, el periodo comprende desde la puesta del sol hasta el amanecer. Allí se considera un día, según Génesis capítulo 1 versículo 5, donde está escrito y registrado y declara, y fue la tarde y la mañana un día. En el concepto bíblico del día, como lo referencia el libro de Génesis capítulo 1 versículo 5, vemos que aún en el calendario hebreo también sigue este principio de la ley de Dios, donde un día comienza con la puesta del sol y termina con la puesta del sol al día siguiente. Bueno, como podemos ver en este estudio que se hizo, ya con el transcurrir del tiempo, aunque la Biblia no detalla cómo o cuándo los seres humanos o el ser humano, los que lo hicieron, el ser humano o los seres humanos,
podrían haber modificado la hora. Les repito, la Biblia no detalla ni dice cuándo ni cómo los seres humanos pudieron haber modificado la hora, sino más bien realizaron fue como una adaptación y organización de esa hora para esos tiempos. O sea, según en esa adaptación, el día comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. Aquí podemos darnos de cuenta, como podemos ver, es como la inversa de lo que Dios estableció en su ley. Para muchos también se preguntarán, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo un día comienza a correr a la medianoche cuando aún es de noche o de madrugada? Podemos ver que para la escatología realizada vemos que sí contrasta, o sea, hay un contraste con lo establecido por el Creador en Génesis capítulo 1 versículo 5, donde dice claramente la ley de Dios, que llamó Dios a la luz al día y a las tinieblas la llamó noche, y que fue la tarde y la mañana un día. Es decir, para que se dé el día completo, se comienza a las 6 de la tarde, que sería el inicio de la noche, y hasta las 6 de la mañana, que comenzaría con el inicio ya del día, del otro día. Hago esto como referencia para tener una mayor claridad, que aún, obviamente, en Israel se lleva este método todavía del día y la noche. Bueno, continuando ya con el pasaje, como nos dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, en esta parte ya donde vamos a profundizar el tema, donde dice, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Verifiquen en Mateo 28, capítulo 28, versículo 1 al 6. Allí se habla claramente de la resurrección del Señor Jesucristo, así como el libro de Marcos capítulo 16 versículo 19, donde está registrado que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, cuando fue la ascensión de mi Señor Jesucristo en esos tiempos, ya hace más de 2000 años. Con esto, aparte, de lo que queremos es aclarar que no se refiere a Jesús físicamente cuando dice el capítulo 9 del versículo 26 del libro de Daniel, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. ¿Por qué? Porque Él lo hizo muriendo muchos años atrás, cuando dio su vida por nuestros pecados. Entonces se preguntarán mucho, bueno, ¿y entonces a qué se refiere? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bueno, veamos en el versículo 1 del tema, cuando el Señor Jesucristo insistió mucho a sus discípulos, diciéndoles que tenía que irse para que llegara ¿qué? Para que llegara ¿qué, mis queridos amigos? Pues el Espíritu Santo. Pueden verificar en Juan 16, capítulo 7, versículo 14 y 15. Allí se nos dice, en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Era en la charla que tenía el Señor Jesucristo con los apóstoles. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Entonces vemos en esta conclusión de estos pasajes, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pueden verificar en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17.
El Espíritu Santo no es simplemente el poder impersonal o la energía de Dios. Él es verdaderamente Dios. El Señor Jesucristo lo describió como nuestro ayudador, como nuestro consolador, como nuestro consejero, donde se nos dice que Él nos da la fuerza. ¿Para qué? Para que vivamos de tal forma que nuestras vidas le agraden a Él, o sea, a Dios, y nos dé los dones que nos ayudan a alcanzar el propósito con el cual fuimos creados. El Espíritu Santo es Dios verdadero y eterno. Él ya estuvo presente en la creación del mundo. La Biblia nos dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pueden verificar en Génesis capítulo 1 versículo 2. Entonces, en Daniel 9:26 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y todo esto será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Inundación son las tribulaciones y las grandes tribulaciones que se van a presentar hasta el fin de las guerras. Bueno, veamos, mis queridos amigos, ahora qué papel juega el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la presencia sobrenatural de Dios, quien hace lo que Él desea, donde Él quiere, y nos da nueva vida en Él. Es un regalo que solo podemos recibir de Él. El Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi amigo lector, la respuesta es que al final, présteme la atención, al final de las 62 semanas literales de tiempo terrenal, con la cual finalizan los 3 años y medio que se le da al pueblo de Israel, allí se quitará el Espíritu Santo de la tierra. Entre otras cosas es la gracia del Señor. Nos preguntamos, se preguntará mucho, bueno, ¿y por qué se quitará la vida al Mesías o al Espíritu Santo? ¿Por qué se quitará? Veamos, el mismo versículo 26 nos dice: para dar paso, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí es cuando ya aparece el anticristo, ya encarnado, como decimos, un líder político ya encarnado con alto conocimiento en todo, y quien por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, ya con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado pues se derrame sobre el desolador. Pueden verificar en Daniel 9:27. Entonces, cuando el Espíritu Santo se levante de la tierra, estarán ya los 144,000 sellados, que ya les hablé en el video anterior, y también estarán los 2 profetas que Dios enviará a la tierra. Miren que Dios es tan bueno y tan misericordioso que no nos deja solo, ¿sí? No nos deja solo. Envía a los 144 a predicar el evangelio en el mundo, así como a los 2 profetas a dar conocimiento de las profecías a suceder en la tierra, como diciendo, fortaleciendo más en sí la palabra, tanto en los 144 como en los 2 profetas, ¿sí? Y esto se da antes
del rapto de la iglesia. Estos personajes, o sea, los 144.000 sellados más los 2 profetas, estarán obviamente predicando y profetizando en la tierra. Bueno, vemos que el reino de Dios es el Espíritu Santo de Dios en cada corazón, con fruto de paz y amor. Pueden ustedes verificar en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Entonces, nos hacemos con relación a esta escatología una pregunta: ¿qué irá a pasar cuando sea levantado el Espíritu Santo de la tierra? Bueno, con relación a la pregunta ¿qué irá a pasar? Aquí analizamos desde un punto de vista teológico y bíblico, al cual tenemos una diferente perspectiva. Vayamos mirando alguna de estas. Primero, el Espíritu Santo como consolador. La Biblia describe al Espíritu Santo como el consolador, el ayudador, aquel que guía y fortalece a los creyentes. Su partida ya implicaría la pérdida de funciones. ¿Cuáles funciones? Como la fuerza física y espiritual, la voluntad en sí mismo de manera indirecta. Esto podría generar un vacío y una sensación de muchas angustias, especialmente en aquellos que dependen de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Veamos entonces también el inicio de la tribulación alta, que afecta obviamente la fe, o afectará la fe en muchos seres humanos, especialmente los creyentes en Cristo Jesús. La fe se verá comprometida o afectada. Hablamos de una tribulación alta. ¿Por qué? Como lo dice el capítulo 9:26 del libro del profeta Daniel, y es para dar paso al anticristo y su tiempo de gobierno en la tierra, el cual dice el pasaje bíblico que el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Veamos, en esta etapa de la tribulación ya alta se manifestarán muchas angustias, sufrimientos y dificultades para los creyentes, y el amor de muchos, como dice la palabra, se enfriará. Hablo en la parte espiritual, pero vemos no necesariamente como consecuencia directa de la partida del Espíritu Santo. Hay otros factores y ya lo vamos a mirar. Lo que se quiere decir es que no necesariamente la pérdida de la fe y toda esa angustia es consecuencia directa de la partida del Espíritu Santo. Significa que se está hablando de algo que tiene que ocurrir, como lo registra la misma escritura, Daniel 9:26, pero que no es una reacción directa de su partida, la pérdida de la fe. Es como un decir en el argot popular: no es que tenemos que quitar Dios tiene que quitar el Espíritu Santo y ya. No, sino que esto se refiere y que está relacionado con un proceso de tiempo, y es dar paso a una limpieza en la tierra y preparar un terreno fértil para la nueva generación en el gobierno de mi Señor Jesucristo. Bueno, para dar una claridad le pongo un ejemplo. Es como el sembrador o el cultivador que después de una cosecha prepara el terreno para una nueva cosecha. Cuando el terreno contiene mucha maleza y microorganismos
no benéficos, hay que limpiarlos y desinfectarlos y aplicar ya a consideración el uso de un herbicida selectivo cuando existe demasiada maleza. Así, de esta misma manera, y es necesario que el Espíritu Santo sea levantado de la tierra, y ya con esto se iniciaría una etapa de juicios por parte de Dios para los incrédulos a su ley y mandamientos en la tierra. O sea que se comienza la etapa de juicio también para preparar, obviamente, a los que van a integrar el gobierno del Señor Jesucristo, a los creyentes en la fe en Cristo Jesús. Entonces, por este motivo es que tiene que levantarse el Espíritu Santo. Uno, para dar paso al anticristo. Dos, para que Dios proceda con sus juicios en la tierra. Entonces, estos juicios en la tierra son necesarios, y por eso es que tiene que levantarse el Espíritu Santo. En otras palabras, podríamos decir que es un efecto secundario en las personas creyentes en la fe, debido a que esta situación se presentará en la tierra a partir de ¿qué? De la ausencia del Espíritu Santo. Hay un efecto secundario en la pérdida de la fe por el levantamiento del Espíritu Santo. Como le dije, no de manera directa, porque vamos a mirar que la pérdida de la fe se refleja también mucho es en las angustias, en las necesidades que va a pasar el ser humano, tanto creyentes especialmente como aquellos no creyentes, pero afectará mucho a los hermanos creyentes en la fe. Por ejemplo, si se habla de la pérdida de la fe, se podría decir que esta pérdida de la fe viene a ser un resultado de la partida del Espíritu Santo, pero que no es necesariamente de manera directa como la consecuencia de haberse quitado o quitarse el Espíritu Santo. Esto significa que la pérdida de la fe más está relacionada, ¿sí?, es con la tribulación y la gran tribulación para muchos, no de manera directa con el Espíritu Santo, que sí afecta, pero no de manera directa, porque la fe es lo que no se debe de perder. Es algo que ya el ser humano creyente debe tener automáticamente, esa fe dentro de sí, dentro del espíritu que tiene cada ser humano. Esa fe es la que no se debe de perder, pero a raíz de muchas angustias, muchas necesidades, tormento, padecimiento, tribulación, hambruna, pues muchos van a perder la fe. Y aquí le hago como especie de un paréntesis. Una persona, obviamente, por problemas sobrenaturales, pierde vivienda, no tiene alimento, no tiene techo, no tiene medicina, los hijos pidiéndole alimento, techo, necesidades, pues la persona se va a sentir muy angustiada, entra en estrés, ¿sí? Y va a ver o va a menguar esa fe, ante todo en los cristianos, va a menguar por esas necesidades que les acabo de decir, ¿sí? Entonces se debe mantener esa fe a pesar de todas las circunstancias que se puedan presentar y que se van a presentar. Entonces la persona creyente en la fe debe mantenerla por ningún momento, porque si la persona pierde esa fe, y ya es como entregarse, por decir,
al pecado, al mal, y ahí sí van a abordar obviamente los espíritus malignos a esa persona. Entonces ya la persona, por haber perdido la fe, ya no le va a interesar nada y pues lo que siga en adelante. Entonces no se puede perder esa fe. A eso es lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Que son unos factores alternos diferentes a manera directa del Espíritu Santo. La fe está más comprometida, ¿sí? La pérdida de la fe está más comprometida son a esos factores o a esas circunstancias que contribuyen a la fe, que son las necesidades, las hambrunas, las tribulaciones que pueda estar presentando el ser humano en esos momentos. Entonces, esto quería traer este resumen para hacerle una mayor claridad en cuanto a la fe, que esto es una conexión indirecta o no inmediata entre la ausencia del Espíritu Santo y el ser humano con la fe, relacionada con los eventos o las situaciones que se estén presentando, que presenten para esos tiempos. Veamos el libro de Mateo 24, allí nos dice el versículo 10 al 13, que muchos, préstenme la atención, y esto relacionado con la pérdida de la fe, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Habrá odio, rabia, enojo dentro de muchos. El versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí también hay que mantener esa fe, porque muchos serán engañados por estos falsos profetas que aparezcan para estos tiempos. El versículo 12 nos dice que por haberse multiplicado la maldad para esos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y esto ya aquí se refiere es a la pérdida de la fe, ¿sí? Ya las personas, cuando el amor se enfría, no siente ganas, siente desgano y ya no tiene esa motivación por la pérdida de la fe. Y todo esto apunta es a las calamidades y a las tribulaciones que ya le he venido diciendo, y a la gran tribulación que se estará viviendo para esos tiempos y que ya está despuntando la tribulación alta. Pero también en la palabra del Señor, en su ley, nos da, como se dice, un mensaje de ánimo. Dice el versículo 13: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nos lo está diciendo muy clarito. Mantengámonos en la fe, ¿sí? Esa fe viva, esa llama que hay en nuestros corazones como creyentes en la ley, en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo: hay que perseverar hasta el fin para poder ser salvo. Entonces, mi querido amigo, aquí nos podemos dar de cuenta que no es directamente la pérdida de la fe por la ausencia del Espíritu Santo, ¿sí? Sino más bien es por la tribulación y la gran tribulación que se vivirá en la tierra. Entonces, aquí nos está diciendo que el versículo 13 que hay que seguir adelante, hay que perseverar hasta el fin y no perder esa fe para ser salvos. En otro pasaje bíblico nos da una mayor perspectiva. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, se lo recomiendo, pueden leerlo. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Allí dice que se nos confirma, según el versículo 22, donde se confirman los ánimos de los discípulos en ese tiempo. O sea que de pronto para ese tiempo también había como una pérdida de fe por muchas tribulaciones. Entonces se dice que
los exhortaba, esto era Pablo, a que permaneciesen en la fe. Y diciéndole, mire, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aquí se nos está confirmando que va a haber tribulaciones, y esas tribulaciones tenemos que tener nosotros esa fe viva para poder obviamente ser salvos y poder entrar al reino de Dios. Esto es lo que nos está diciendo el libro de los Hechos 14:22. Entonces, aquí lo que vemos es la necesidad de la presencia del Espíritu Santo, que pues es importante, importantísimo, diríamos, pero que su ausencia no es la causante de manera directa de que la persona pierda la fe, no. Son como le dije, las tribulaciones y gran tribulación, las necesidades que se van a presentar. Ahí es donde debemos estar fortalecidos en esa fe, ¿sí? Entonces la importancia, obviamente, la llenura y la guía es del Espíritu Santo para nosotros vivir en una vida cristiana fructífera y para resistir todas esas pruebas y tentaciones. Entonces, vemos que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, la motivación, la fe, y nos fortalece el Espíritu en cada uno de los hombres creyentes en Cristo Jesús, en Dios y su ley. Entonces, debido a esta ausencia de esta guía que es el Espíritu Santo, podría también presentarse, obviamente, que se va a presentar mucha debilidad espiritual, y también obviamente las angustias y pesadez. Pero como decimos, mi Dios no nos deja solo. Ahí están los dos profetas y los 144,000 y la fe que esté en nuestros corazones. Se puede presentar un vacío espiritual a través de la ausencia del Espíritu Santo, claro que sí. Va a haber un vacío en el corazón del ser humano, una sensación como de desolación y falta de propósito, que podría generar unos sentimientos de angustia y desespero, y podría hacer que la persona se desmotive en el sentido espiritual. Entonces entraría una lucha contra el pecado. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a vencer la tentación y a luchar contra el pecado. Entonces esta ausencia podría llevar también a una mayor inclinación al pecado, lo que a su vez podría generar culpa o remordimiento y una pesadez espiritual. Es necesario la necesidad de la gracia de Dios, la cual se manifiesta siempre a través del Espíritu Santo y que es fundamental para la salvación y la vida cristiana. La ausencia de la gracia podría generar, como le dije, esa desesperanza y pesadez en el corazón humano. Pero bueno, mis queridos hermanos, Dios, a pesar de todo esto, no nos desampara ni nos deja solos, como ya le había dicho. Envía a esos 144,000 y a los dos profetas. Entonces, en un resumen, la relación entre la partida del Espíritu Santo y el ser humano no es que necesariamente la persona pierda la fe, pero sí obviamente se siente un poco como angustiada y esa pesadez en el ser humano, pero como le digo, ya a un modo de una vivencia, de unas necesidades, de unas tribulaciones que esté pasando la persona, ¿sí? Y que esto va a causar un vacío espiritual, ¿sí? Y va a haber una mayor lucha contra el pecado y obviamente las tentaciones, ¿sí? Entonces, pues, la partida del Espíritu Santo no implica que haya un cese, digámoslo así, un cese de la gracia divina, sino que obviamente hay una pérdida de manifestaciones y funciones que actualmente realiza el Espíritu Santo.
Entonces, mis queridos amigos, hermanos, es importante recordar que aquí se nos ofrece una respuesta clara y en definitiva a estas preguntas o dudas que usted tiene. La fe en la providencia de Dios y en su poder, obviamente, para transformar las situaciones difíciles, que es fundamental en estos momentos de incertidumbre y angustias que se están viviendo ya y se van a aumentar con el transcurrir del tiempo. Entonces, este mensaje de estas profecías bíblicas, como la partida del Espíritu Santo de la tierra, también está, digámoslo así, asociada a la manifestación del anticristo, y ya que es el periodo de tribulación y gran tribulación para esos tiempos del destruidor, como ya lo habíamos dicho anteriormente. En la tribulación, este periodo se caracteriza por grandes problemas y angustias, incluyendo las guerras, hambre, persecución y desastres naturales que se presentarán en la tierra para esos tiempos y que ya están tocando las puertas, como el inicio de la guerra entre Israel y otras naciones en el mundo. Bueno, mis queridos amigos, pues quería traerle este mensaje. Aquí se nos agota el tiempo. Espero que este tema profético sea de su mayor agrado. El próximo video ya les estaremos hablando de la aparición del anticristo en la tierra como líder político, quien tomará el control del mundo, y estaremos viendo las primeras acciones que hará. Bueno, damos gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra profética, por la revelación que nos está dando de su verdad y por la guía que nos ofrece, donde pedimos que estas palabras que les hemos dado a conocer hoy se siembre en lo profundo de los corazones de las personas que vean, oigan y escuchen estos mensajes en estos videos en todo el mundo, porque es que estos videos van para todo el mundo, así como ya se han subido muchísimos en YouTube, y la finalidad es que dé fruto abundantemente en las vidas de cada ser humano. Entonces pedimos que se nos dé el entendimiento ante Dios, ilumine nuestras mentes y así aplicarla y poder fortalecer su voluntad para nosotros poderla obedecer, que es el Espíritu Santo, y que nos guíe y nos impulse a vivir cada día conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces, pues, mis queridos amigos, hasta el próximo video. Les estaremos hablando de estos temas ya casi finales. De todos estos temas recomendamos, importante que vean, escuchen todos los videos que se han subido en este momento a YouTube. Habla de todos estos tiempos venideros de una manera cronológica, hay que verlo, ¿sí? Para estar preparado tanto espiritualmente como literalmente. Bueno, que mi Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.